Bueno, muy buenas. Agradeceros a todos que estéis conectados a esta webinar, hoy día 20 de julio, que bueno, pretendemos hablaros de un tema novedoso, que es una nueva forma de manejar el traumatismo craneal. Para ello contamos con unos ponentes que son expertos en el tema, con Fran Moya del Hospital Vita y con Eva Gutiérrez del Hospital de Neuro del Hospital Virgen de la Victoria, Virgen de las Nieves de Granada. Y yo voy a hacer un poquito de moderador e introductor. Quiero en primer lugar, aparte de agradeceros, como he dicho a todos vosotros, agradecer al laboratorio AVO, que ha financiado y que nos ha estado ayudando a lo que os vamos a presentar, al consenso que hemos realizado. Por supuesto, también a SEMES por todo el trabajo que se está haciendo en el directo y darnos todo el apoyo visual para esto. Y recordaros que nuestra intención es que participéis con vuestras preguntas o vuestras dudas. Los que estáis conectados a través del Zoom podéis mandar vuestras preguntas a través del chat, y los que estáis conectados en YouTube, en directo en YouTube, pues hay una dirección mail que es directos@semes.org, donde podéis mandar vuestras dudas o vuestras preguntas y que nosotros intentaremos contestar. Bueno, mi intención es comenzar con una pequeña introducción. No sé si veis la pantalla. Creo que sí, que ya está aquí. Y bueno, este es un poquito el programa que tenemos. Le hemos querido titular "Podemos prescindir del escáner en el traumatismo craneal leve", y lo que pretendemos es explicar un poquito un consenso, que ahora explicaremos en qué ha consistido, sobre el manejo del traumatismo craneoencefálico leve y el uso de biomarcadores, que es, como he dicho, la novedad que tenemos. Fran hablará un poquito después de yo sobre el impacto de estos biomarcadores en el manejo del trauma craneoencefálico leve, y Eva Gutiérrez hablará un poquito de su experiencia. Yo creo que es el hospital hoy día en España que más experiencia tiene sobre el uso de biomarcadores en el trauma craneoencefálico. A ver, perdonad, que voy a... Ahí. Bueno, entramos ya un poquito en faena. Y lo primero un poquito es qué es un traumatismo craneoencefálico. Ya deciros que no hay una definición claramente aceptada, pero bueno, pues nosotros cuando hemos revisado nos hemos quedado quizás con las guías, con la definición que hacen las guías NICE, que se han publicado ahora, el 18 de mayo del 2023, ha publicado una actualización sobre el manejo del traumatismo craneoencefálico, y ellos lo definen como cualquier traumatismo causado por una fuerza mecánica externa en la región craneoencefálica que conduzca, y esto es quizás lo importante, a que sospechemos que haya una lesión cerebral aguda. Es decir, que esto es importante. Quizás el término inglés TBI, que explicaremos un poquito, está más adaptado a lo que es esto. Nosotros el traumatismo pensamos que es solo el golpe, pero tiene que ser golpe unido a la sospecha de que hay una lesión cerebral aguda. Se clasifican por su severidad en 3 grupos: leve, moderado, severo, y ello va a depender, el que sea de uno u otro, principalmente de 4 puntos: de la imagen, que esto es posterior, no la tenemos al principio; de la existencia o no de pérdida de conciencia y la duración; del estado mental, si está alterado o no, y la duración también de esta alteración; si existe o no amnesia traumática y su duración; y lo que es más importante, de la puntuación de la escala de Glasgow. Yo diría que un traumatismo craneoencefálico moderado o severo, tenemos claro que en cualquier caso siempre habrá que hacer un escáner para valorarlo, pero quizás la dificultad está en este traumatismo craneoencefálico leve, que ha tenido a lo mejor una pequeña pérdida de conciencia, que puede tener el estado mental alterado durante pequeñas horas, siempre menos de 24 horas, que puede tener una pequeña amnesia traumática y que tiene un Glasgow que, bueno, que entre 15 y 13. En estos casos quizás sea más complejo el manejo y es lo que nos vamos a centrar en ello. Está claro el manejo del trauma moderado grave, aquellos que tienen Glasgow por debajo de 13, pero no en el leve. En el año 2004
la Organización Mundial de la Salud intentó aunar criterios en el manejo del trauma, porque, como he dicho, había mucha diversidad sobre esto, y ellos hablan lo mismo, tiene que haber una sospecha de lesión cerebral aguda, por eso el término, como he dicho, TBI, Traumatic Brain Injury, lesión traumática cerebral, lesión, ya habla de lesión, quizás se adapte un poquito más, y ellos hablan de que tiene que tener unos criterios clínicos parecidos: confusión o descentralización, pérdida de cognesia, amnesia, y que tenga anomalías neurológicas transitorias. Siempre asociado, en el caso del trauma leve, con un GLACO entre 13 y 15, y que es muy importante, estas alteraciones de desorientación, pérdida de conciencia, no sean causados por droga, alcohol, medicamentos y otro tipo de lesiones que sabéis que artefactúan y lo hacen y nos dificultan mucho el valorar el trauma craneoencefálico leve. ¿Es frecuente el trauma craneoencefálico leve? Bueno, pues muchos le llaman la epidemia silente. Hay mucha variabilidad de los datos sobre esto. Se habla de entre 50 o 60 millones de casos nuevos anuales, y fijaros que prácticamente más del 90% van a ser los leves, que son los que nos vamos a interesar nosotros. En Europa puede haber más de 2,5 millones de traumatismos craneoencefálicos al año. Muchos de ellos no van al hospital y no están contabilizados, pero fijaros que la incidencia en los hospitales está entre 200 o 300 por cada 100.000 habitantes al año. Por tanto, la incidencia prácticamente del leve, ya he dicho que está entre el 80 y el 90% de todos los traumatismos craneoencefálicos, son más frecuentes en hombres y principalmente si lo hacemos por grupo de edad a partir de los 60 a los 65 años. Las principales causas, ahí la veis en este gráfico, principalmente son caídas en personas adultas, como he dicho, pero también accidentes de tráfico que han bajado, un golpe, agresiones y otros. Fijaros, el traumatismo craneoencefálico, al final, si hiciéramos TAC o cuando hacemos TAC, los TAC patológicos son pocos, siempre menos del 10%. La necesidad de una intervención quirúrgica es menos del 1% y la mortalidad es excepcional. El problema es que manejamos un órgano, el cerebro, que tiene multitud de funciones, que es difícil su valoración, que gobierna y es como el ordenador de todo el organismo, que interactúa en múltiples y que en ocasiones es difícil valorar. Y bueno, lo que tenemos en urgencia no es mucho hasta ahora. Tenemos la exploración clínica neurológica, pero no disponemos, como tenemos en el corazón, en el TEP, en el hígado, en la sepsis, de marcadores analíticos que nos digan si sospechamos o no que haya. Simplemente tenemos que valorar ese órgano tan importante para todos con una exploración clínica y neurológica y decidir si le haremos un escáner o no. Obviamente, ese volumen de pacientes a todos no le pondremos a hacer escáner y tendremos que decidir a quién. Y fijaros que ya he dicho que los TAC patológicos al final son pocos, menos de 10%, y lo que estamos haciendo al resto, prácticamente al 90% de los que le hacemos TAC, es darle una irradiación innecesaria. Sobre el uso de TAC, bueno, hay muchos protocolos de diversas sociedades, canadienses, americanas, europeas, pero yo me quedo con este, que está hecho aquí por la SERAU, por la Sociedad Española de Radiología de Urgencia, y que además tenéis en esta aplicación que os pongo aquí, que yo os la recomiendo, está disponible para Android y para Apple, MAPAC. No solo va orientado al traumatismo craneoencefálico, sino va a indicaciones de imágenes en cualquier parte del organismo. La verdad que está muy bien. Deciros que dentro del último congreso de SEM en Madrid es la aplicación o la app que ha ganado el premio a la mejor aplicación, con lo cual es tremendamente recomendable. Y bueno, y ahí pues nos dice que si un adulto en urgencia tiene un traumatismo y tiene un GLACO entre 14 y 15, nos pregunta primero si hay pérdida de conocimiento. Si lo hay y tiene alguna de estas características que están aquí, pues si alguno es positivo, está indicado hacer el TAC. Si no hay pérdida de conocimiento, pero tienen estos tipos de factores de riesgo y alguno de ellos está marcado, pues hay que hacer el TAC, y si no tiene alguno positivo, no hay que hacerlo. Pero fijaros en un matiz. Cada vez que le preguntemos si hacer un TAC, siempre nos va a decir si a pesar de estas recomendaciones quiere solicitar,
hable con el radiólogo. Es decir, que nos deja siempre un poco la ventana a esa, entre comillas, discusión que tenemos con el radiólogo frecuente. ¿Vale la pena hacer el TAC? ¿No vale? ¿Me preocupa? ¿No me preocupa? Y bueno, no está claro siempre la indicación, aunque aquí sí nos la plasma, pero siempre nos abre la puerta a la posibilidad de, oye, no estoy tranquilo con esta paciente, quiero ver. Y sabéis que muchas veces punto de fricción. Punto de fricción porque se hacen muchos TAC, no solo de cráneo, sino de múltiples patologías en la urgencia. Los radiólogos en ocasiones no dan abasto con lo que tienen que informarlo y bueno, y implica además estancia y retraso de estos pacientes en la urgencia. Y es por ello que los que veían esta patología, que estaba poco apoyado exclusivamente en la clínica y en el TAC cuando se realiza, empezaron, al igual que se han hecho en el corazón, en el hígado, en múltiples, empezaron a buscar marcadores específicos de trauma cerebral. Y bueno, como veis, se han estudiado mucho, se están estudiando mucho en la última década, se están haciendo múltiples publicaciones. Yo he destacado estos tres, la ubiquinina C-terminal hidroxilasa L1, que es un marcador que se eleva muy precozmente, que nos sirve para fase, que es bastante específico, aunque en ocasiones se puede elevar en otras circunstancias. La proteína ácida fibrilar glial, el GFAP, que también es muy específico del cerebro y se eleva, ahora vaya a ver, precozmente. Y el S100 beta, que nosotros no lo hemos incluido en el consenso, sí está en el consenso francés, que es más precoz, solamente sirve las 3 primeras horas, a partir de las 3 primeras horas ya tiene poco valor, es menos específico, se elevan muchas otras lesiones, pero es verdad que sí tiene buena sensibilidad y tiene un valor predictivo negativo también alto. Sobre estos biomarcadores que pueden estar en cualquier localización, tanto en las neuronas, en la glía, en las lesiones axonales, bueno, el consenso principalmente se ha centrado en dos, en la proteína ácida fibrilar glial y en la ubiquitina C-terminal hidroxilasa, UCHL1, que como veis tienen una ventana de 12 horas. La primera, el UCHL1, se eleva muy precozmente y nos sirve para empezar prácticamente desde el minuto cero hacia elevación, pensar que puede haber puede haber alguna lesión o no quedarnos tranquilos que este paciente se vaya de alta. Y la proteína ácida fibrilar, pues es más tardía la elevación, pero dentro de las primeras 12 horas. Fijaros que usando ambos dos nos va a permitir descartar que haya o no lesión intracraneal. El valor de esto es que nos evita el tiempo de espera para el TAC. Si son negativos, nos van a evitar una irradiación innecesaria, que un TAC craneal equivale, para que os hagáis una idea, como a 16 radiografías de tórax. Y estos dos valores juntos tienen una muy buena sensibilidad, es decir, nos sirve para descartar los que no tienen nada, y un valor predictivo negativo del 99,5%. Es decir, que si son negativos ambos, y ahí os pongo el punto de corte, en las primeras 12 horas podemos quedarnos tranquilos en un 99,5% de que el paciente no va a tener ninguna lesión craneal. Y si es positivo y está alguno por encima de los puntos de corte en alguno de ellos, pues tendremos que decidir qué hacer y desde luego esperar y probablemente hacer un TAC en función de lo que tenga el paciente. Bueno, basado en todo esto, lo que hemos hecho ha sido un consenso de diversas especialidades. Han participado médicos de urgencia y emergencia, permitidme que lo lea: Fran Moya, Paco Gallego, Audrey Molares del Ramón y Cajal, Paco Gallego es del 061 de aquí de Andalucía, Roberto Benedo también del Ramón y Cajal. Ellos tienen bastante experiencia en el uso de, o están teniendo experiencia en el uso de estos biomarcadores. Antonio Prieto, del Servicio de Urgencias de Cataluña, Fernando Rosell de La Rioja y Carlos Sánchez, que es del SAMUR de Madrid. También con nosotros han participado compañeros de Bioquímica Clínica y Análisis Clínico, Ignacio Arribas, Miriam Menacho, ambos dos del Ramón y Cajal, y Daniel Morel del Son Espace de Palma de Mallorca, dos radiólogas, Inés Pecharromán y Agustina de Vicente, ambos dos del Ramón y Cajal, y como neurocirujano ha estado el doctor Arraez, que es jefe de servicio del Hospital Universitario Carlos Hayas de Málaga y profesor de la universidad. Bueno, lo que hemos hecho es sentarnos sobre la mesa con la colaboración de Abbott
y con la ayuda de Accendo, que es una empresa que nos ha estado ayudando, y lo que hemos conseguido es, tras una primera reunión que tuvimos, una ronda de extremistas que tuvimos, estuvimos revisando toda la información, hemos hecho varios talleres y hemos puesto en consenso, y al final hemos hecho un documento que nos ha costado prácticamente 6 meses el redactarlo, en el que está pendiente aún de aval. Yo creo que pronto va a estar colgado en la página de SEME, disponible para todos vosotros, en el que se explica cuál es, y nos lo explicarán durante la charla, cuáles las conclusiones que hemos llegado y cómo utilizar los biomarcadores en nuestro entorno. Y yo con esto termino. Voy a dar paso al siguiente ponente, que es el doctor Moya. El doctor Moya en concreto nos va a hablar sobre el impacto de los biomarcadores en el manejo del traumatismo craneoencefálico leve, y quiero volver a recordar que a través del chat de Zoom o bien los que estáis viéndolo por YouTube, en la dirección de correo directos@semes.org podéis mandar vuestras dudas, vuestras preguntas, que estaremos encantados de contestar a la mayoría de ellas. Fran, cuando tú quieras puedes empezar. Muchas gracias. Hola Paco, hola a todos. Gracias por la introducción. Estoy intentando pelearme aquí con el Zoom para compartir la presentación con las diapositivas, pero no lo logro. Fran, yo creo que si le das a presentación abajo a la derecha al Espera. PowerPoint, te sale. Ya, hecho, Paco, Ahí. gracias. Como siempre, la asistencia es fundamental. Pues bueno, después de la introducción que os ha hecho Paco, que ha abordado pues cierta teoría sobre los biomarcadores en el daño cerebral, y sobre todo orientándonos al uso y al documento de consenso en el que hemos intentado introducir el uso de estos biomarcadores pues, en la práctica clínica, yo voy a intentar poner lo que ha dicho Paco un poco en lo que sería la practicidad del documento de consenso que hemos hecho, ¿no? Que lo hemos intentado pues, hacer un documento lo más práctico posible, introduciendo esta nueva herramienta diagnóstica y de manejo pues, en el flujo de pacientes de este tipo, que como hemos visto son muchos pacientes los que sufren de esta condición y los que tienen o los que afrontan este ente, incluso algunos de nosotros a lo largo de nuestras vidas, ¿no? A lo mejor todos hemos sido pacientes de traumatismos craneoencefálicos leves, ¿no? O seremos. Pues después de esto, os voy a poner una diapositiva que es una de mis favoritas, y sobre todo el logo. Es de una serie que hizo Steven Soderbergh, que es un cineasta de reconocido prestigio. Y bueno, pues no tuvo mucho éxito comercial, pero para los frikis como nosotros de la serie, para mí es lo mejor que se ha hecho, reflejando de verdad lo que es la historia de la medicina en el mundo audiovisual y del cine, o en este caso que fue una serie. Pero el logo es muy significativo, es en inglés y pone la medicina moderna tuvo que empezar en algún sitio. La serie va sobre el hospital, el NIC, que es el Knickerbocker de Nueva York, y ese que tenéis ahí es el reflejo de Halsted, que si os acordáis de las clases nuestras de cirugía, es el que inventó la mastectomía radical de Halsted, pero estamos hablando de principio del siglo XX, no pudieron utilizar su nombre, pero bueno, aparte de la clase de historia es para que abramos la mente, y creo que nuestra profesión médica es algo rígida muchas veces cuando hay algo nuevo y algo incluso que está evidenciado, pues nos cuesta cambiar, pero es simplemente pues para hacer este recorrido que vamos a hacer sobre mi presentación, para que abráis la mente, abra todo el mundo la mente y estemos abiertos a algo nuevo, porque esto es algo nuevo y que está evidenciado y que ya, de hecho, bueno, después Eva nos explicará pues con envidia, porque en su hospital, igual que el Ramón en Cajal, pues son de los primeros en España que tienen experiencia en el uso de estos nuevos biomarcadores. Simplemente también otra foto, pues recordaros la famosa escala de Glasgow, que todas la utilizamos y Paco lo ha mencionado, y es como una herramienta que lleva años. La escala de Glasgow se inventó en los 70, en el siglo pasado, y se llama de Glasgow porque se inventó en Glasgow. Salió publicado en el año 74 en el Lancet, y fueron Graham Teasdale y Brian Jennett, que eran dos consultores del servicio de neurociencia, eran neurocirujanos, y la razón es porque está relacionado con el mundo del fútbol, del que yo también pues tengo la suerte de trabajar.
y el mundo del fútbol, hay un derbi todavía que se llama The Old Firm, la vieja firma, que es entre el Celtic y el Glasgow Rangers. Y desgraciadamente, pues en los 60 esto se convertían en batalla campales y había un montonazo de traumatismos craneoencefálicos que atendían sobre todo el Glasgow Royal Infirmary. Entonces, pues para intentar manejar a estos pacientes de la manera más adecuada, pues a estos neurocirujanos, a estos neurocientíficos se le ocurrió pues la escala de coma perdón, la escala de coma de Glasgow, que todavía está en vigor y es la herramienta en la que nos manejamos. De hecho, la clasificación de trauma craneoencefálico leve está basada en la escala de Glasgow, que son todos los traumas en los que la escala de Glasgow nunca baja de 13. Bueno, pues como en este recorrido que vamos a hacer, sobre todo, yo lo quiero enfocar de una manera práctica a casos que nos vienen a la cabeza a nuestro día a día, cómo hemos manejado los traumatismos craneoencefálicos en los servicios, sobre todo de urgencia hospitalarios, aunque en el documento de consenso, como bien ha dicho Paco, ha participado gente de prehospitalaria y hemos intentado hacer un recorrido, como veréis después, desde que el paciente sufre el traumatismo en cualquier ámbito, no simplemente en el hospitalario o que nos llega al hospital, sino cómo se maneja prehospitalariamente y todo el recorrido hasta que incluso le damos de alta. Pero todos tenemos en mente qué hemos hecho o qué hacemos con los traumatismos craneoencefálicos, sobre todo en los servicios de urgencia, ¿no? Hospitalarios. Pues hacemos, pues igual que en casi todos los entes, ¿no? Una evaluación inicial que puede consistir en un triaje, una anamnesis, una exploración, valorar la escala de Glasgow y luego pues tenemos que decidir qué pruebas diagnósticas nos van a ayudar y si después observamos al paciente o lo dejamos en ingreso o le damos el alta. O sea, esto es muy básico, pero es el día a día de lo que hacemos con la mayoría de nuestros pacientes, pero si lo enfocamos en el traumatismo craneoencefálico leve, un detalle que ha dicho Paco muy importante es que este tipo de pacientes o le hacíamos un TAC prácticamente o antes, incluso ahora veréis en otras diapositivas, incluso utilizamos cuando no había a lo mejor la disponibilidad del TAC una radiografía simple a ver si detectamos una fractura craneal, que es súper difícil, yo creo que no la he visto casi prácticamente en mi vida, a no ser en los libros. Y Paco ha dicho algo muy importante, en otras condiciones que tenemos, en los síndromes coronarios agudos, en los fallos renales, tenemos parámetros analíticos, pero para esto hasta ahora no teníamos casi, vamos, por decir, pues ningún parámetro analítico para ello. O sea, era nuestra exploración clínica, la anamnesis y nuestra intuición y nuestro ojo clínico para determinar, y luego pues habrá más cosas, pero si le hacíamos un TAC o no al paciente y si lo dejamos en observación o no. Y bueno, pues os voy a mostrar cosas que se hacían en el pasado. Esto es una vía clínica, es la traducción de lo que llamamos en inglés o lo que se llama en el mundo anglosajón una clinical pathway. Esto es una vía clínica que es, vamos, es del Hospital de Belfast y como esta, pues yo he tenido la suerte de trabajar en el mundo anglosajón, pues hay vías clínicas para las fracturas de cadera y vías clínicas para muchas cosas. Las vías clínicas pues son también pruebas documentales y es como el recorrido del paciente después de sufrir, en este caso, un traumatismo craneoencefálico en un adulto, que ya veis ahí que es de 16 plus, ¿no? 16 más adultos. Pues está todo, está desde el triaje, la valoración inicial, los posibles o los signos de alerta que nos pueden indicar que hay algo si vamos haciendo la historia clínica, si hay anticoagulante o antiagregante, etcétera, etcétera. Incluso, mire si os fijáis, a ver si lo puedo marcar, aquí incluso se pone X-Ray CT Result, que aquí en esta vía clínica, que creo que no es de hace mucho, pues incluso el uso de la radiografía o el TAC, ¿no? Y bueno, pues no veo yo aquí que haya otro tipo de cosas y bueno, pues es más o menos lo que se hacía en el pasado, ¿no? También, mira, esta diapositiva la rescaté de algún sitio simplemente como curiosidad para poner que hace no mucho, pues en las guías clínicas o los algoritmos de actuación incluso se consideraba hacer una radiografía de cráneo y una radiografía cervical, perdón. O sea que fijaros cómo vamos evolucionando. Y esto ya lo ha puesto Paco, o sea, esto es yo creo que el algoritmo más válido y que hemos estado utilizando, yo creo, en España, la mayoría, desde que supimos lo que ha dicho Paco del proyecto MAPAC y de los compañeros y las compañeras del SERAU,
que hemos tenido la fortuna de contar con algunas de ellas en nuestro documento de consenso, y yo creo que es lo mejor que ha habido en el concepto de una guía para utilizarla en el manejo de un traumatismo craneoencefálico en urgencia leve, ¿no? Y bueno, pues Paco la ha desglosado antes, pero yo creo que pues está genial y era lo que teníamos. Pero si veis, pues es simplemente y es enfocado a decidir si el TAC estaba indicado en estos pacientes o no estaba indicado, ¿no? Porque obviamente somos conscientes de que es la única era la única herramienta que teníamos para manejar a este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, pues esto es un recorrido un poco sobre el pasado. Yo espero que a partir de este documento de consenso, como ha dicho Paco, que hemos elaborado, yo creo, en tiempo récord, y estamos muy orgullosos de la contribución multidisciplinar de todas las especialidades que habéis visto, de todos los colegas que han participado, y que, bueno, vulgarmente nos hemos quebrado los sesos y hemos intentado trabajar de la manera más seria y más rápida posible, pues para que tengamos algo práctico y podamos empezar a tener otra herramienta diagnóstica en el manejo de estos pacientes que, como habéis visto, Paco ha puesto los números y no deja de ser una epidemia silenciosa. Ahora que estamos en época post-pandémica y que todo lo que es pandemia y todo lo que ha dado anemia está muy de moda, pues el traumatismo craneoencefálico no deja de ser una pandemia pues una epidemia silenciosa. Pues este es más o menos cómo ha quedado nuestro documento. Es un documento, obviamente esto fue de los primeros borradores internos, ahí podéis ver la palabra confidencial, pero lo titulamos así: manejo del paciente con traumatismo craneoencefálico leve y sus recomendaciones. Pues ya vamos a entrar en lo que es la esencia del documento de consenso. Y voy a poner pues las diapositivas que se presentaron en el 33 Congreso Nacional SEMES de Madrid. No sé si alguno de los que nos estáis otra vez teniendo el placer de escuchar, estuvisteis alguno en esta charla. Y bueno, pues esto es el flujograma de lo que es el documento de consenso. Y aquí en esta primera diapositiva del flujograma del documento de consenso hacemos un recorrido sobre el manejo del traumatismo craneoencefálico leve en el ámbito prehospitalario. Pues está todo ahí reflejado, es como si fuera pues el recorrido del paciente, lo que consideramos que esté recomendado según el documento de consenso según todos los profesionales que hemos participado. Y bueno, pues ahí veis lo que es yo creo que está bastante claro. Ahí tengo que agradecer también a Dr. Tenbury, que tiene un súper programa de diseño que nos ayudó a que esto fuera más claro. Y bueno, pues yo creo que lo más importante después veremos diapositiva de las recomendaciones, pero si veis, yo creo que es toda la gente los compañeros que manejan pacientes en prehospitalario, pues una decisión que yo creo que tiene que ser la más importante es si el paciente se tiene que trasladar a un centro hospitalario para ser manejado por los servicios de urgencia hospitalarios, y en el caso de ser considerado, pues hacerle una prueba de imagen, ¿no? Y yo creo que pues ahí hubo un consenso en los que serían, según nuestro criterio, los criterios de traslado, valga la redundancia, y bueno, pues ahí veis el recorrido, ¿no? Luego, esto ya es un poco más entrar en materia, porque una vez que el paciente nos llega al servicio de urgencias, pues ahí es cuando introducimos el uso de los biomarcadores. Si veis el título de la diapositiva, es el manejo del TCLB en hospitalario. Y bueno, pues el paciente llega, se le da una prioridad. Obviamente, si el Glasgow no es de 13 o 15, o sea, si el Glasgow es menor, va por otro circuito, que es el traumatismo craneoencefálico moderado grave, que yo creo que lo tenemos todo muy claro de lo que tenemos que hacer, que es un TAC, y dependiendo de los hallazgos, pues manejo posterior. Pero claro, siempre está el área gris que decimos en medicina, que qué hacemos con los pacientes estos que han tenido un traumatismo craneoencefálico considerado leve y entran en la categoría de 13 y 15, y bueno, pues lo típico, traumatismos de baja velocidad y demás, y que vienen a los servicios de urgencias pues con esta presentación. Aquí, si veis, hemos dividido los pacientes que vienen totalmente normales, con un Glasgow de 15. Hacemos un hincapié si tienen síntomas o factores de riesgo, y si no tienen síntomas o factores de riesgo, aquí
hubo un pequeño debate, pero yo creo que lo resolvimos muy bien. Estamos muy orgullosos de esta resolución, en las que es un paciente que está completamente normal y aquí dejamos la posibilidad clínica e individualizando a cada paciente, si a ese paciente se le puede solicitar un biomarcador o no. Y os digo, mi opinión es que tendríamos que ver paciente por paciente, pero a lo mejor habrá pacientes que incluso teniendo pues un Glasgow normal y sin ningún síntoma ni factor de riesgo, pues habría que hacerle un biomarcador, porque si lo tengo disponible, yo siempre digo, si a un paciente en el que yo me quede más seguro haciéndole un biomarcador después de lo que ha comentado el doctor Tenbury, que estos biomarcadores, la GFAP y la UCHL1, tienen un valor predictivo negativo de casi el 100%, pues si el valor, si yo tengo alguna duda, me queda alguna duda y tengo disponibilidad de ese biomarcador en mi hospital, pues se lo hago. Y si el biomarcador es negativo, le voy a dar el alta tranquilamente. O a lo mejor no le puedo dar el alta pues porque sus circunstancias sociales son diferentes y demás, pero desde el punto de vista clínico tengo la seguridad casi plena que no va a haber ningún problema desde el punto de vista de una lesión intracraneal aguda en este paciente, ¿no? Luego, pues tenemos que si el Glasgow es de 13 o 14 y si el tiempo transcurrido desde que está el traumatismo es menor de 12 horas, pues ahí es cuando le podemos hacer una petición de biomarcadores. Ahí sí ya no damos la posibilidad, ahí sí indicamos que hay que pedir biomarcadores, o es nuestra recomendación. Que si el resultado es negativo, pues ya podremos incluso solicitar el TAC, porque en el ámbito hospitalario depende algunas veces de nuestro criterio clínico si solicitamos el TAC o no. Y si el resultado no es negativo, hay que hacerle un TAC, eso está claro. Y si el resultado es negativo, pues como hemos dicho, se puede solicitar el TAC o no, pero el paciente está más o menos con toda la seguridad, le podemos dar el alta. Y esto que hemos indicado en rosa, que Paco, otra vez te doy las gracias porque a mí me resulta espectacular el diseño, es este circuito que hemos puesto en rosa es lo que presenta la novedad y lo que intentamos introducir con esta nueva herramienta diagnóstica. Ya ha dicho Paco que afortunadamente estamos ya casi a punto de poder poner el documento para que lo utilicéis y para que sea de uso público y para que todo el mundo pues, pueda tenerlo en sus hospitales, en su descargado, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya simplemente incidir en alguna de las recomendaciones que hemos hecho en el documento de consenso. Hemos acordado que según nosotros, todos nosotros, los criterios de traslado al hospital cuando estamos hablando en el ámbito prehospitalario, pues tiene que ser con estos parámetros que estamos viendo aquí, si hay déficit neurológico, si hay coagulopatía, trastorno hemorrágico, etcétera, etcétera, mayores de 60 años, que también fue un pequeño punto de conflicto, pero lo pusimos, intoxicación, signos, síntomas, o sea que yo creo que esto es obviedades, pero lo hemos puesto, pues hemos consensuado cuáles son los criterios de traslado al hospital. En la segunda página de recomendaciones, pues obviamente sí nos mojamos, como decimos, sí incidimos y sí acordamos en que creemos que hay que solicitar, hay que recomendar el uso de biomarcadores y bueno, lo hemos puesto ahí yo creo que bastante de la mejor manera y de la manera más clara posible, que es solicitar la combinación del GFAP y de la UFHL1 en las primeras 12 horas tras el traumatismo en pacientes con Glasgow 15 con síntomas y factores de riesgo, Glasgow 14 o Glasgow 13. Los pacientes con Glasgow 15 sin síntomas ni factores de riesgo, tras un resultado negativo de análisis de biomarcadores, lo hemos puesto ahí, o tras un resultado negativo de biomarcadores, podrán ser dados de alta para observación domiciliaria, siempre y cuando el paciente esté recuperado y sin sintomatología. Y bueno, pues también considerando otros factores que pueden ser, pues, si pueden ser observados en casa o no, y transcurrido más de 12 horas del traumatismo, pero un resultado positivo, está claro que tenemos que tenemos que mandar a estos pacientes a la realización de un TAC urgente. Y obviamente también teniendo en cuenta que ha participado el doctor Arraez desde el punto de vista de neurocirugía, pues también hacemos recomendaciones que si no hay hallazgos patológicos, los pacientes pueden ser dados de alta para observación y hay algunas excepciones que es sobre todo de la edad y no haya factores de riesgo postraumático que podemos dejarlo en observación por un periodo más amplio.
consultar con el servicio de neurocirugía, obviamente si hay algún hallazgo patológico o cuando la clínica no concuerde con los hallazgos, porque acordaros que tenemos otra herramienta diagnóstica, sobre todo en algunos ámbitos hospitalarios y no solo el TAC. Estamos pensando en que a lo mejor cuando no concuerdan los resultados del TAC inicial, pues a lo mejor podemos pensar que tenemos que realizar otra prueba de imagen tipo resonancia. Y cuando incluso hacemos recomendaciones cuando solicitar un TAC de control antes de dar el alta. Y bueno, pues incidimos en que si se realizó un TAC inicial que reveló hallazgos patológicos, independientemente de la buena condición clínica del paciente y tras un periodo de observación, hay que repetir el TAC. Y obviamente si los síntomas persisten o el paciente experimenta un deterioro neurológico sobre el periodo de observación. Bueno, estas son cosas que yo creo que son totalmente lógicas, pero que las hemos puesto. Y ahora os voy a pedir que hagáis una reflexión, ¿no? Sobre todo con todo lo que hemos intentado introducir en nuestro documento de consenso. Yo me pregunto si estos biomarcadores, si la GFAP y la UCHL1 son el nuevo dímero D, pero claro, el dímero D cerebral, ¿no? Y aquí os pongo, esto es una diapositiva que he sacado hace poco de la Sociedad Americana de Hematología, pues es sobre el manejo de la probabilidad clínica de la trombosis venosa profunda, ¿no? Y bueno, pues ya todos tenemos en la cabeza que si tenemos una probabilidad, si tenemos que una trombosis venosa profunda sea improbable, hacemos un dímero D. Y si el dímero D es negativo, pues no hacemos nada. Y si es positivo, pues hacemos una ecografía. O sea, el dímero D ya está introducido en como si dijéramos, en nuestra práctica clínica habitual en el entorno de la enfermedad tromboembólica venosa. Y entonces, pues yo creo que esto es el principio de que puede que estos dos biomarcadores sean el dímero D cerebral. Y bueno, pues haciendo esta reflexión, simplemente unas pinceladas de cuál es el futuro. Obviamente tenemos un presente y tenemos un presente que tenemos que manejar, pero el futuro de los biomarcadores, si veis aquí en esta zona, ya no es futuro, es presente. Paco ha mencionado el SC100B. Estos son los 3 biomarcadores que ahora principalmente se usan en el manejo del traumatismo cráneoencefálico leve. También incidiros que la UCHL1 y la GFAP ya están aprobados por las dos autoridades mundiales más competentes y de más renombre en lo que es la autorización de medicación o elementos biomédicos o herramientas diagnósticas, que son la EMA y la FDA. Y bueno, pues ya se está viendo que los biomarcadores en sangre cerebrales pues pueden ser también se dan a lo mejor para uso de la epilepsia postraumática, de la edad, del envejecimiento cerebral, donde está mi flechita que se me ha escapado, también del deterioro cognitivo. Incluso ahora hay biomarcadores que se están utilizando, biomarcadores cerebrales para ensayos de la ELA, de la temida ELA y de la frustrante ELA, pero hay biomarcadores que ya se están utilizando en este ámbito. Y una de las cosas que se están viendo es, obviamente, estos biomarcadores dentro de lo que es el mundo de la medicina aguda y el mundo de lo que los urgenciólogos nos gusta, que es que tengamos una herramienta diagnóstica que sea muy clara en el valor predictivo negativo, pero se está viendo, esto es una publicación en el Lancet de agosto del 2022, creo, en la que ya se está viendo que si los biomarcadores, todos biomarcadores que hemos introducido en nuestro documento de consenso, la UCHL1 y la GFAP, que si son positivos, pues pueden predecir cómo de seria va a ser una posible lesión cerebral que no se detecta en el TAC. Es lo que en el entorno de lo que llamamos los síndromes post-conmoción, las lesiones axonales difusas y demás. Obviamente se está viendo y ese artículo en el Lancet demuestra, después de haber seguido a un número determinado de pacientes que tuvieron los biomarcadores elevados, que desarrollaron después y estaba acorde al tener los biomarcadores más elevados, más probabilidades tenían de desarrollar síndrome post-conmoción. Paco ha mencionado una guía, que es la guía NICE, que ha salido hace poco, en mayo de 2023, pero es un poco sorpresivo que la guía NICE no se hace ninguna mención en lo que es el manejo agudo de los traumatismos craneoencefálicos a los biomarcadores en sangre, pero sí hacen una mención a
cómo utilizar estos biomarcadores para predecir lo que os he dicho antes, el síndrome de posconmoción cerebral, que por cierto es un causante es un causante pues, de bajas laborales, o sea que es un problema económico de salud bastante grave. Y bueno, pues simplemente mencionar que seguro que habrá alguna pregunta por ahí, luego Eva nos iluminará más con su experiencia clínica, pero no podemos hacer los biomarcadores en sangre en menores de 16 años, pero sí ya hay algunos estudios o algunas series publicadas de, por ejemplo, cómo se utiliza el dímero D en intentar reducir TAC necesarios en los niños y también cómo este tipo de biomarcadores pueden predecir en las lesiones traumáticas en los niños. El tema, me anticipo un poco, el tema de hacer un estudio como se hizo tener en cuenta que los biomarcadores en sangre se hicieron comparando, cogiendo, me parece que fue una serie de casi 1000 pacientes y a todos se le hizo el TAC. Entonces no podemos coger ahora mismo una serie de niños y hacerles un TAC pues, para probar si el biomarcador, pero bueno, se está intentando y nos queda mucho camino por recorrer, pero hay vías para intentar ver si esto es igual de efectivo en los niños, que sería también algo para el futuro. Y bueno, yo también decir que nosotros hemos presentado un proyecto de investigación. Estamos esperando a que no o que se determine o que se finalice el proceso de financiación, a ver si no lo financian, y es simplemente pues comparar estos biomarcadores, pero en vez de compararlo con TAC, compararlo con resonancia y ver si el valor predictivo negativo se mantiene con la resonancia magnética y si ese valor, incluso si los biomarcadores salen positivos, pues ver cómo se correlaciona con los hallazgos en resonancia magnética. Ese es un proyecto que se llama la GTD y bueno, pues lo hemos ya puesto en marcha en Fundación Vitas con Abbott y a ver si hay alguna manera de que pueda salir adelante. Y bueno, pues de mi vida de trabajar en los campos de fútbol, pues hay que pensar siempre que no estamos en el entorno familiar de nuestros hospitales y que algunas veces tenemos que estar en el exterior. Y bueno, pues el futuro de los biomarcadores, ahora mismo estos biomarcadores en sangre se tienen que hacer en plasma, no en sangre total, con lo cual se necesita un laboratorio y un centro donde hay un laboratorio, pero el futuro será en que estos biomarcadores los podamos hacer a pie de campo o como se dice en Buenos Aires, ¿no? Que más que el mundo del fútbol que es muy atractivo por el impacto mediático que tiene. Yo siempre pienso en mi madre o en gente mayor que está en una residencia y que muchas veces tenemos que tomar la decisión de trasladarla para hacerle un TAC con lo que implica, que puede ser una persona que tenga ya un cierto grado de deterioro cognitivo. Si la llevamos a un servicio de urgencia, digamos un sábado por la tarde, imaginaros el clínico, cualquier servicio de urgencia en Granada o en cualquier lado que estén súper atascado un sábado y que traigamos a esta persona mayor, pues para hacerle un TAC, pues se puede tirar 3, 4, 5, 6 horas, desplazarla de su ámbito normal. Y bueno, pues cuando tengamos esto en point of care como si fuera un BMT, pues va a ser algo que si nos impide o nos da seguridad para no trasladar a un paciente a hacerle un TAC, pues imaginaros, yo creo que eso va a ser el impacto real del uso de los nuevos biomarcadores en sangre en el futuro. Espero que el presente sea no el futuro y que sea un futuro muy cercano. Y nada, yo os dejo con Eva, que le dejo a Paco también que la introduzca porque Paco la conoce muy bien y yo creo que Eva nos va a iluminar un poco más porque en su hospital sí que tienen experiencia real con este tipo de biomarcadores y nos va a presentar creo que casos clínicos, casos reales y lo que llamamos la práctica real. Muchas gracias a todos y encantado de estar con vosotros otra vez. Muchas gracias, Fran. Efectivamente, bueno, deciros que estamos recibiendo preguntas. Vuelvo a recordar que si estáis en el chat, podéis hacer preguntas a través del chat, pero si estáis en YouTube viendo en directo, que me consta que hay gente que está viendo, hay una dirección web que es directos@semes.org, donde podéis mandar vuestras dudas y vuestras preguntas, que cuando terminemos la intentaremos contestar todas. A continuación, como ya ha dicho Fran, está Eva. Eva, tuve la suerte de compartir con ella su residencia hace ya poquitos años, porque ella es muy joven, y estuvimos juntos en el hospital. Ella está ahora en Granada, en el Hospital de Neurotraumatología.
Le agradezco mucho. Ella ya presentó en el Congreso de SEMEN la experiencia que su hospital está teniendo. Le agradezco muchísimo que nos la comparta con todos nosotros. Y cuando tú quieras, Eva. Bueno, pues muchas gracias, Paco. La verdad es que es una suerte compartir charla contigo y con Fran también, pero sobre todo con Paco, porque lo conozco y es referencia mía, tutor de cuando era residente, y en parte un poco el culpable de que esté yo de médico de urgencia. Algo tuvo que influir, supongo. Bueno, pues yo voy a contar la experiencia que tenemos en nuestro hospital. Nosotros llevamos desde hace ya más de un año utilizando estos biomarcadores, con lo cual lo que ha contado Paco y lo que ha contado Fran es una realidad ya en algunos hospitales de España y bueno, también a nivel mundial. Por ejemplo, lo están utilizando ya en rutina también en el Hospital de la Candelaria de Tenerife, que desde aquí les mando un saludo también a los compañeros, en el Ramón y Cajal, en el Hospital de Jerez. Y nosotros, como he dicho, ya llevamos algún tiempo. Yo lo que os traigo es la experiencia de lo que hemos hecho antes de que saliera el consenso o antes de que haya salido el consenso con nuestros fallos, nuestros aciertos. Voy a compartir la presentación. Ay, a ver. Bueno, y esto es lo que os traigo. Como todos los hospitales, nosotros pues teníamos nuestro protocolo particular hecho, adaptado de otros protocolos sobre el manejo del traumatismo craneoencefálico. Este en concreto lo redactó una compañera, la doctora María Ibáñez, y bueno, se parece mucho a todos los protocolos que tenemos en distintos hospitales. Nosotros, los pacientes que tenían un Glasgow de 15, y con una exploración neurológica normal y sin factores de riesgo, lo dábamos directamente de casa con alta domiciliaria para vigilancia. En el resto, pues con las indicaciones del TAC, que no voy a entrar en detalles, puesto que ya han explicado los compañeros. El 29 de marzo, los compañeros de AVO, junto con nuestra compañera de laboratorio, de las pruebas TBI sobre los marcadores de daño cerebral en el traumatismo craneoencefálico leve. Y bueno, eran unos marcadores que nos explicaron que estaban ya aprobados por la FDA para pacientes que eran mayores de 18 años, que estaban con un Glasgow entre 13 y 15, que habían tenido un traumatismo craneoencefálico de menos de 12 horas de evolución y con una pérdida de conocimiento de menos de 30 minutos. Nos presentaron el estudio Bastarian, en el cual se basó la FDA para la aprobación de estos marcadores, y también el estudio de Corley sobre el valor pronóstico. Teníamos disponible en nuestro hospital, por parte de análisis clínicos, la tecnología necesaria para hacer estas pruebas, y comenzamos pidiéndola en el vale de nuestra analítica, primero a mano, a modo de prueba. Y ya, pasados unos meses, lo introdujimos en la rutina de nuestro hospital y ya se metió en el petitorio oficial. A raíz de ahí fue cuando conseguimos que se pidieran más pruebas. Y el mismo protocolo que teníamos lo adaptamos, de forma que igual a los pacientes que tenían un Glasgow de 15 sin focalidad neurológica, una exploración neurológica completamente normal, sin factores de riesgo, continuábamos dándole el alta domiciliaria. Al resto le pedíamos los marcadores TBI, que si eran negativos dábamos alta al domicilio, y si salían positivos le pedíamos el TAC craneal. Y en los que tenían criterios desde el inicio de pedirle el TAC craneal, le pedíamos el marcador TBI como valor pronóstico. Siempre basándonos en la aprobación de la FDA, que era en pacientes con Glasgow comprendido entre 13 y 15, mayores de 18 años, con un tiempo desde el traumatismo menor de 12 horas y con una pérdida de conocimiento menor de 30 minutos, esos marcadores TBI que nos salían negativos los dábamos como válidos. Y ahora os voy a contar la experiencia que hemos tenido en un año, desde el 30 de marzo de 2022 hasta el 30 de marzo de 2023, en que ha sido cuando hemos conseguido recabar todos los datos de estos pacientes. Y a día de hoy llevamos ya analizados más de 1.400 pacientes con marcadores TBI. Pero aquí os voy a presentar los datos solamente de un año.
A fecha 31/3 teníamos 764 pacientes evaluados con marcadores TBI. De ellos, 510 dieron positivo en los marcadores TBI y 254 negativos. Si os fijáis, tenemos bastantes positivos, marcadores TBI positivos. Tened en cuenta que nosotros hemos usado estos marcadores TBI en pacientes, sobre todo, que dudábamos si pedirle TAC craneal o no. Entonces, no significa que un marcador TBI positivo tenga luego un TAC craneal normal, sea un falso positivo, no, significa que no sabemos qué está ocurriendo ahí. Ahora os lo explico con más detenimiento. De los marcadores que nos salieron, de los pacientes que analizamos con marcadores TBI negativos, dieron 254. A eso, 254 a 176, aproximadamente un 70%, no se le realizó el TAC y se dio el alta al domicilio. Y de los que se le hicieron, y con marcadores TBI se realizaron en total 78 TAC craneales que resultaron negativos en todos ellos. De los que nos salieron marcadores TBI positivos, un total de 510, en 96 los compañeros decidieron por diferentes motivos no realizarle el TAC, habiendo criterio de realizar el TAC. Con un TAC patológico tuvimos 56 pacientes y con un TAC normal 358. Vuelvo a insistir en lo mismo, son TAC normales con TBI positivos, no son falsos positivos de marcadores TBI, ni de GFA, ni de UCH. No, simplemente que no sabemos ahora mismo cómo se comportan. Quizá a lo mejor en un futuro lo que haría falta en estos pacientes que salen con TAC normal sería hacer una resonancia magnética para descubrir cuál es el daño que hay de base. De los marcadores TBI positivos, de esos 510 pacientes que teníamos positivos, en 182 nos dio positivo solamente la GFAP, en 71 solamente positiva la UCH y ambos positivos en 257. Un resultado positivo es cualquiera de los marcadores que dé positivo. O sea, si nos da solo GFA positiva y UCH negativa, en la prueba es positiva, con lo cual habrá indicación de realización del TAC. Igualmente, si GFA es negativa y UCH positiva, igual, también los resultados son positivos. Para que veáis aquí, estos son de los pacientes en los que tuvimos resultados positivos con GFA positiva, los distintos niveles en los que tenemos. Nosotros tenemos la suerte que nuestro laboratorio de análisis clínicos desde el principio nos dio resultados en valor numérico, no nos declaró la prueba como positiva o negativa. Eso nos ha servido mucho para ver la evolución de los pacientes y en base muchas veces a estos resultados, compañeros han decidido no realizar en pruebas positivas, no realizar TAC craneales. Ya digo, todo esto que hemos hecho justo antes del consenso. A partir de ahora, en cuanto salga el consenso, para nosotros será mucho más fácil valorar las pruebas, puesto que habrá unos avales científicos que nos reforzarán lo que hacemos en nuestra práctica clínica. Por ejemplo, se ha hablado mucho en distintas reuniones sobre subir los puntos de corte, ya que había muchas pruebas TBI con marcadores TBI positivos con TAC craneales negativos. Fijaros en este caso, con una GFA casi en el límite, tenemos una hemorragia subaracnoidea mínima. Es verdad que si vemos la proyección de este paciente pues no necesita ningún tipo de intervención quirúrgica y se suele dar el alta para seguir observación en domicilio, una vez pasadas las 24 horas de control en el hospital y tras haber revertido el TAC craneal. En esto es otro que tuvimos también con pruebas positivas, ¿vale? Con marcadores positivos, simplemente la GFA en la que lo que encontramos fue una lesión isquémica. Luego iré desglosando muchos de estos casos, pero esto es principalmente para que hagáis una idea de en qué niveles estamos viendo lesiones hemorrágicas o lesiones intracraneales. Por ejemplo, aquí en la UCH, que es la primera proteína que se eleva en el daño, pues niveles muy altos sí que se asocian normalmente a hemorragias sudurales. Aquí tenemos otros niveles de 6.811, que igual es la primera que se eleva. Normalmente cuando nos vienen estos pacientes accidentados, se les realiza la prueba en las primeras 2 horas tras el accidente, en lo que tarda entre venir antes de atención primaria o de domicilio, o de donde se haya producido el accidente, hasta que lleguen al hospital y entra por nuestra zona de triaje o por nuestra zona de voz de crítico y se saca la extracción analítica.
Otro ejemplo de punto de corte bajo. Tenemos una JEFAS de 39. Esto es un paciente de 39 años que ahora lo veremos. Fijaros que con un CH negativa y una JEFAS mínimamente elevada ya presenta también lesiones intracraneales. Por eso es importante dejar los puntos de corte, como lo ha dicho la FDA, y no tocarlos de momento, hasta que no haya otro consenso o más estudios que se realicen. Si los TBI son positivos, hay indicación de hacer TAC. Si son negativos, se descarta la lesión intracraneal y es posible dar de alta al paciente, ¿vale? Estamos viendo también casos muy interesantes de pacientes que con TAC craneal normal nos viene la UCH alta y vemos que hay lesiones también a nivel medular, con fracturas de L1 con invasión de canal muchas veces. A ver, ¿qué ve? En el contexto del valor pronóstico. Fijaros, esto es de otro paciente que ahora también os presentaré, los niveles tan elevados de ambas proteínas. Este paciente entró con un glaco de 13-14 tras un traumatismo craneoencefálico y se vieron en principio mínimas hemorragias suturales, hemorragias soranoides, lesiones axonales difusas, pero mínimas al principio. Ahora veremos el caso con más detenimiento. Y si he puesto aquí un paciente en el que se describieron lesiones también como lesión axonal difusa, que a posteriori se vio que eran lesiones crónicas, con unos marcadores TBI negativos. En un principio pensamos que este podía ser un falso negativo que tuviéramos de marcadores, pero luego, revisando con los radiólogos, el TAC craneal se trataba de un paciente alcohólico que tenía traumatismos craneales de repetición con lesiones bastante crónicas. El paciente sobre la marcha pidió la alta voluntaria, se fue a casa y no ha vuelto, con lo cual es otro caso que vemos que los marcadores aquí eran negativos, pero me imagino por la clínica los compañeros le pedirían el TAC y sí que se vieron eso, ya digo, lesiones crónicas. Pongo casos más concretos ya. Nos vamos a centrar ahora en los casos que hemos tenido en nuestro hospital, solamente algunos de ellos de marcadores TBI negativos. Por ejemplo, caso estrella, para lo que más nos va a servir, sobre todo a nivel diario, en la urgencia. Estos pacientes alcohólicos que vienen día sí y día también, con golpe en la cabeza después de una intoxicación alcohólica. En este caso tenemos un señor de 55 años con un problema de alcoholismo que se ha caído en vía pública por embriaguez. Ha traído un traumatismo craneoencefálico sin pérdida de conocimiento, pero tiene el criterio por el alcoholismo de la realización de TAC craneal. En este caso nosotros lo que hicimos fue pedirle directamente los marcadores TBI, que como nos salieron negativos, no solicitamos el TAC craneal. Se procedió el alta al domicilio y el paciente nos reconsultó en las siguientes 2 semanas por este mismo motivo. Otro ejemplo, mujer de 51 años que acude por un síncope con un traumatismo craneoencefálico y una herida incisocontusa. Tiene como única focalidad una amnesia. Nos salen los marcadores TBI negativos y no solicitamos el TAC craneal, puesto que consideramos desde nuestra urgencia que unos marcadores TBI negativos excluyen la lesión craneal, tal y como lo avala la FDA y los estudios que hay. No solicitamos el TAC craneal, se procedió al alta a domicilio y la paciente nos reconsultó igualmente en las siguientes 2 semanas. Otro caso frecuente, los accidentes laborales. Señor de 62 años que tiene un accidente laboral con traumatismo craneoencefálico y pérdida de conocimiento. Criterio igualmente realizar TAC craneal con los antiguos métodos que teníamos. Solicitamos igualmente marcadores TBI que son negativos y decidimos no realizar TAC craneal. Damos el alta a domicilio y el paciente nos reconsulta en las siguientes 2 semanas. Cuando digo no reconsulta ni en nosotros ni en ningún otro centro hospitalario que hayamos detectado, ni a nivel de atención primaria tampoco. Hombre de 21 años. En esto son muy útiles el tema de los marcadores TBI para evitar la irradiación en gente joven. Ojalá lo tuviéramos de verdad para los niños. Hombre de 21 años, una policontusión con un traumatismo craneoencefálico por un atropello. No tiene focalidad neurológica, tiene un GLASO de 15, tiene sus marcadores TBI negativos y no se solicita el TAC craneal. Se procede al alta domiciliaria y no reconsulta por este mismo motivo del traumatismo craneoencefálico. Más marcadores TBI negativos. Un señor de 73 años antiagregado con aspirina,
con ácido acetilsalicílico de 100. Tiene una caída en vía pública con traumatismo cráneoencefálico. Con sus marcadores TBI negativos no solicitamos el TAC craneal, igual, alta a domicilio y tampoco reconsulta. Señora de 74 años, anticoagulada con apisaban y antiagregada con ácido acetilsalicílico de 100. Tiene una caída fortuita con traumatismo cráneoencefálico y fractura de cadera. Muy frecuente las fracturas de cadera en personas de cierta edad, muchas veces asociadas con traumatismo cráneoencefálico. Y los traumatólogos no te la ingresan hasta que no tienen un TAC craneal normal. Desde que los traumatólogos en nuestro hospital han descubierto los marcadores TBI, son felices, os los puedo asegurar, porque saben que si son negativos podemos coger y obviar el TAC craneal y antes se ingresa la paciente también en planta. En este caso, los marcadores TBI fueron negativos, pero sí que los compañeros pidieron un TAC craneal que fue completamente normal. Igual que en muchos hospitales, en nuestro hospital todavía existe el miedo de usar los marcadores TBI que sean negativos y no realizar el TAC craneal en pacientes anticoagulados. Hasta ahora todos los pacientes que estamos viendo anticoagulados sí que le han solicitado el TAC craneal y en todos con marcadores TBI negativos el TAC craneal es completamente normal. Esta señora ingresó pues eso, para cirugía de cadera. Otro caso, mujer de 72 años, anticoagulada con azenocomaral y antiagregada con aspirina. Tiene una caída fortuita, tiene los marcadores TBI negativos, igualmente se le realizó el TAC craneal, se procede a la que fue completamente normal, se le dio alta a domicilio y no reconsulta. Más casos clínicos de marcadores TBI negativos. Un señor de 85 años, anticoagulado. Un momento, por favor. Cosas del directo, perdón. Casos clínicos con marcadores TBI negativos también. Señor de 85 años con rivaroxaban, un síncope con un traumatismo craneoencefálico que es el motivo por el que no lo traen. Tiene de focalidad neurológica una disartria, los marcadores TBI negativos. Y siempre diré lo mismo, lo que manda en todo es la clínica que tenemos. Si el paciente tiene clínica focalidad neurológica, pues aunque nos vengan los marcadores TBI, hay que solicitar las pruebas complementarias necesarias para llegar al diagnóstico exacto. En este caso, el motivo del traumatismo cráneoencefálico había sido por un síncope por el que el paciente había tenido un accidente cerebrovascular. El paciente en la unidad de esto. Otro caso, hombre de 38 años. Este señor vino de Sierra Nevada con un traumatismo cráneoencefálico y una convulsión. En mitad de Prado Llano, el paciente se cayó al suelo, se dio golpe en la cabeza y comenzó a convulsionar. Traía, cuando llegó a urgencia, un traumatismo facial. Lo que venía era con una amnesia, con un lenguaje repetitivo. Nos dieron los marcadores TBI negativos, pero se les solicitó el TAC craneal para buscar la causa de esas convulsiones. Y lo que se halló en el TAC craneal fue un glioma, con lo cual el paciente terminó ingresado en neurocirugía. Más marcadores TBI negativos. Un chico de 15 años con un traumatismo cráneoencefálico jugando a fútbol. No tiene pérdida de conocimiento, no tiene focalidad neurológica. Los marcadores TBI negativos se le realiza un TAC craneal que es completamente normal y se procede a alta a domicilio. En este caso, la justificación que dieron los compañeros de la realización del TAC craneal fue que la prueba no estaba aprobada por la FDA para menores de 18 años. Totalmente de acuerdo. Lo que había que plantear en estos casos es por qué a un chico sin pérdida de conocimiento y sin focalidad neurológica se le solicita un TAC craneal si todo está bien. Quizás cuando tengamos aprobados los marcadores TBI para menores de 18 años, todo esto lo conseguiremos obviar. Este es el caso del paciente también con marcadores TBI negativos, que sí que nos venía con una lesión axonal difusa en el TAC que era crónica. Era un señor de 44 años con alcoholismo crónico, con caídas de repetición. Tenía antecedentes ya de hematoma subural hemisférico derecho de hace un año en el TAC craneal. Tenía un trauma, ahora acudía por un traumatismo cráneoencefálico y una herida y un hematoma periorbitario derecho. Sí que tenía, según vio la residente que lo atendió inicialmente, una desconjugación ocular con hipermetropía en el ojo derecho a la retroversión y una supraversión sin referir diplopia.
Resulta que a posteriori ya se vio que esto, que en principio parecía la focalidad neurológica, el motivo de pedirle, por el motivo que le pidieron el TAC craneal, esto era ya crónico del paciente, ya lo traía también de antes. En este caso, los marcadores TBI fueron negativos, pero sí que tenía lesiones crónicas, pequeños focos puntiformes hemorrágicos corticales en el lóbulo frontal derecho, compatibles con lesión axonal multifocal hemorrágica crónica, sin un efecto masa, ¿vale? Se ingresó en observación, pero a las pocas horas el paciente pidió un alta voluntaria y no tuvo nuevos reingresos por este motivo. Ahora voy a poner casos clínicos de marcadores que salen los TBI positivos. En este caso, el del señor que os contaba antes, un señor de 35 años con un accidente deportivo de escalada. Tuvo un traumatismo cráneoencefálico sin una pérdida de conocimiento ni focalidad neurológica. Lo único que llama la atención a la exploración es una atorragia izquierda. Tenía unos marcadores TBI positivos, pero justo en el límite. La GFAT era la única que se elevaba en punto 39 y la UCH negativa. El TAC craneal se le realizó al mismo tiempo que los marcadores TBI, ya digo, por la autorragia, y mostró un hematoma epidural de fosa y media con efecto masa, un neumoencéfalo y focos contusivos hemorrágicos, con una fractura de la escama temporal izquierda hasta el hueso temporal. Este paciente fue ingresado en neurocirugía y se le dio el alta al tercer día a domicilio y no precisó en ningún momento tratamiento quirúrgico. Como ya se ha dicho también en las charlas anteriores, en las ponencias anteriores, se está viendo también el valor pronóstico de estos marcadores. En el estudio que se publicó en 2022, en septiembre, en el Lancet de Colley, sí que daba una supervivencia a los 6 meses de pacientes con TBI bastante alto, de mayor mortalidad. Ahora os voy a presentar otro caso clínico, que este lo llevamos nosotros al Congreso de SEME, muy interesante, de cómo usar de forma pronóstica estos marcadores. Aquí he puesto la gráfica del tiempo de evolución, de ver cómo se eleva la primera, desde el minuto 1, se nos eleva la UCH en los traumatismos craneoencefálicos, y la GFAP va subiendo a lo largo, de forma que el periodo útil son de 12 horas, aunque hasta las 72 horas siguientes suelen estar elevadas en sangre ambas proteínas. Bueno, este es un señor de 77 años, está anticoagulado con acenocomarol, tuvo un traumatismo craneoencefálico en domicilio con una pérdida de conocimiento y con una convulsión, según describen los familiares. Tenía una focalidad neurológica y un nivel de conciencia fluctuante. Este paciente fue atendido en el domicilio por atención primaria, fue llevado después a un CHARE en su sitio de origen, y desde el CHARE, viendo que la focalidad neurológica, aunque le hicieron un TAC craneal que fue informado como completamente normal, no le gustó el paciente y con buen criterio lo trasladaron a nuestro hospital. Allí en nuestro hospital, como traía ya un TAC craneal completamente normal de su hospital de referencia, lo que nosotros hicimos fue realizarle unos marcadores TBI, que resultaron positivos. La extracción de esos marcadores se realizó a las 6 horas tras el traumatismo craneoencefálico. Tened en cuenta que ya llevaba el tiempo de evolución en casa, más el tiempo que había permanecido en el otro hospital, más el tiempo de traslado. En este caso se vio que la UCH estaba en 668 y la GFAT en 2098. Estamos en este punto justo, en la flecha azul. Como salieron estos marcadores positivos elevados, se decidió que el paciente permaneciera en observación para la vigilancia neurológica. Aparte, bueno, cuando llegó a nuestro hospital tenía un GLASO de 15 sin focalidad neurológica ninguna. Se le realiza un nuevo control tras 21 horas del traumatismo craneoencefálico, o sea, a la mañana siguiente. La UCH ya empieza a descender, pero la GFAP vemos cómo sube. Estamos en la flecha roja, ¿vale? En el pico máximo. El compañero que ve al paciente ve que el paciente permanece estable sin focalidad neurológica y consideró darle el alta sin necesidad de realizar otro TAC craneal, puesto que el paciente tenía un GLASO de 15 y sin focalidad neurológica y ya digo, tenía un TAC inicial que era completamente normal. Entonces se decidió el alta al domicilio. Ten en cuenta que estoy hablando también de unos marcadores que son para todo. Entonces, aquí tampoco sabíamos mucho cómo funcionaba la elevación de los mismos. Hay compañeros que los piden, otros que no, ¿vale?
Entonces, tras 72 horas del traumatismo cráneoencefálico, su médico de familia lo vuelve a mandar al paciente por persistencia de cefalea, náusea y una sensación de mareo, inestabilidad y visión borrosa. ¿Vale? Tenía un GLaCO de 15 y sin focalidad neurológica cuando llega a nuestro hospital. El INR en el límite. 2. Se le vuelve a sacar, a pesar de haber pasado ya 72 horas del traumatismo cráneoencefálico, otros marcadores TBI donde se ven que ya van en claro descenso. Pero ahí sí que se decide, por la focalidad que cuenta su médico de familia y por la clínica, realizar un TAC craneal, donde se ve que hay contusiones hemorrágicas múltiples bifrontales y temporal izquierda, una HSA frontal izquierda, un sangrado interventricular y un pequeño hematoma sudural en la hoz cerebral. Se interconsulta con neurocirugía y que descarta una actuación por su parte quirúrgica. Entonces se vuelve a proceder al alta al domicilio, normalización de la coagulación y se le pone tratamiento con heparina y una pauta de corticoides descendentes. Al día 7, tras el traumatismo cráneoencefálico, se vuelve a remitir desde atención primaria por persistencia de la clínica, igual, con un GLaCO de 15 y sin focalidad neurológica. Lógicamente, después de una semana, los marcadores TBI ya son completamente normales. Se le vuelve a realizar otro TAC craneal que muestra cambio evolutivo de las lesiones previas sin complicaciones diferidas y se considera darle de alta con revisión en consulta de neurocirugía en un mes. Y al mes se ve en la consulta y se ve que en el control y en el evolutivo se aprecian imágenes compatibles con hematomas sudurales en estadio mixto crónico subagudo, que se acompañan de efecto masa con aumento de la presión intracraneal y entonces ahí sí, un mes después ya decide neurocirugía el ingreso para una intervención quirúrgica programada. Conclusiones que sacamos de este caso clínico, pues que tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro día a día, los marcadores, la derivación de los mismos, a lo mejor cuando llevemos más estudios veremos su valor pronóstico y la necesidad de adoptar otra serie de medidas en este tipo de pacientes. Esta es la curva en los distintos estadios. Primero estábamos, cuando se sacaron los primeros en la flecha azul, después de casi más de 20 horas de evolución en la roja, donde solo teníamos así, y en las 72 horas ya habían bajado los marcadores. Otros marcadores de valor pronóstico de los que hemos usado nosotros. El señor de 30 años, un accidente laboral, precipitado desde una altura de 5 metros. Tenía un traumatismo craneoencefálico con una pérdida de conocimiento. Llegó a nuestro voz de críticos con GLaCO de 13. Tenía, ahí en este caso, deciros que no esperamos a tener los resultados de los marcadores. Directamente los metimos en el TAC craneal también para ver las lesiones que tenía asociadas. Pero cuando llegaron los marcadores TBI positivos, sí que vimos una UCH bastante elevada, en 12.945, y una GFAS también bastante elevada, en 10.605. El TAC craneal inicial no era tan patológico, se ve una hemorragia sudural mínima, una HSA también mínima y una lesión axonal difusa. La evolución en la siguiente hora fue nefasta, de hecho el paciente entró en muerte cerebral a las 48 horas. Igual, unas cifras tan elevadas nos pueden hacer predecir la mortalidad de estos pacientes. Otro caso de paciente, igual, 71 años, encontrado inconsciente en domicilio con TC, un GLaCO de 3. En esto no hay criterio de realizar los marcadores TBI de ingreso, es directamente para realizar el TAC craneal, pero como ya he dicho, nosotros lo hemos pedido como marcador evolutivo y vimos que en este caso la GFAS tenía más de 42.000. Este paciente efectivamente también falleció en la siguiente hora. Esto es porque veis un poco la evolución de los marcadores, de las cifras tan elevadas que tenemos en comparación con las que nos vienen que no hay lesiones o que evolucionan bien los pacientes. Las conclusiones que sacamos nosotros después de más de un año de uso en urgencia, sobre todo son marcadores de descarte. Para nosotros lo más satisfactorio es tener un paciente en el que después de una exploración neurológica y después de ver que no tiene factores de riesgo, que ha evolucionado bien en nuestras urgencias, tiene unos marcadores negativos y podamos darle con toda la tranquilidad del mundo el alta sin necesidad de irradiarlo. Son marcadores de descarte. Si son negativos, no excluye la lesión traumática aguda intracraneal. Son una prueba objetiva. Por fin tenemos una prueba objetiva. En nuestra urgencia ya lo usamos en todos los traumatismos craneoencefálicos, como en el dolor torácico usamos la troponina o como en el tromboembolismo el dímero D. ¿Vale? Es una prueba objetiva en la evaluación de los TC leves y evitamos la irradiación, muy importante.
Hemos reducido también los TAC innecesarios. Hemos evitado la exposición a la radiación, una dosis de radiación que se acumula. El ahorro económico, 138 euros de TAC craneal frente a los 30 euros de coste de análisis. Evitamos en este año de los marcadores TBI, hemos evitado la realización de 176 TAC craneales, con lo cual ha supuesto un ahorro de 2.288 en TAC craneales. Y hemos acelerado el alta del paciente y su estancia en urgencia. Es decir, si nos viene el paciente con unos marcadores TBI, no es necesario dejarlo ninguna hora más de evolución en observación ni en la urgencia. Directamente podemos darle el alta al paciente, incluso si está anticoagulado. Imaginaos todas estas personas mayores que nos vienen de residencia, que realmente cuando se dan el golpe en la cabeza muchas veces vienen por la sutura, porque se han hecho una herida en la ceja o en la frente o en algún sitio y vienen a que lo suturemos. Si tienen unos marcadores negativos, podemos darle el alta sobre la marcha sin esperar horas, viendo cómo evolucionan, viendo cómo va, si repetimos el TAC, si no repetimos el TAC. Directamente, si son negativos los marcadores, le damos el alta. Las expectativas que tenemos de uso. Bueno, pues como he dicho, nosotros ahora mismo lo que estamos más en el valor pronóstico. Determinar que pacientes con unos marcadores TBI elevados y un TAC craneal sin lesiones son candidatos a permanecer en nuestra observación hospitalaria y repetirle el TAC craneal, o incluso hablar con los radiólogos, que en esto están colaborando mucho con nosotros, repetirle y realizarle una resonancia nuclear. Y sobre todo la necesidad de la validación en los menores de 18 años. Y este es nuestro equipo de urgencia, nuestro equipo de radiólogos, que cuando los llamamos por teléfono y les decimos tengo un paciente con marcador TBI positivo, no nos hacen más preguntas, nada más que las necesarias para saber dónde tienen que mirar para buscar si hay hemorragia o no, pero para ellos ya un marcador TBI positivo es igual que sinónimo de necesidad de realizar TAC craneal. Y nuestro equipo de análisis clínico, con la doctora Gemma Álvarez, que ha sido la que más ha dado impulso a que los marcadores de daño cerebral en el TC sean una realidad en nuestro hospital, y por supuesto a todos los compañeros de urgencia. Y ahora pues estamos disponibles aquí para resolver todas vuestras dudas. Gracias. Muchísimas gracias, Eva, y enhorabuena por la exposición de ambos, que ha sido muy ilustrativa. Hemos recibido muchas preguntas, con lo cual vamos a intentar responder la mayoría. Yo voy a hacer algunas puntualizaciones para que lo veáis. Con respecto a, nos han preguntado en qué ensayos clínicos se basa estos resultados, están publicados. Bueno, obviamente hay muchas publicaciones sobre este tema. Deciros que está, como muy bien ha recordado Eva, y quizás a mí lo he olvidado, aprobado por la FDA y por la EMEA, es decir, que tienen, y a Fran también, tienen la aprobación por la agencia reguladora, que no es una cosa que estemos ensayando y estemos en el marco de un ensayo clínico. Y bueno, y obviamente el documento de consenso va a recoger todas las publicaciones, y están en el que hemos hecho. Con respecto al documento de consenso, también ha habido preguntas. Estamos pendientes del aval de alguna sociedad todavía, pero yo creo que pronto lo vamos a colgar en la página web, y estamos trabajando, que es lo más importante, en una publicación que mandaremos a la revista. Intentaremos que sea emergencia, si no ya veremos, en donde se recoja esto ya en plan de publicación. Bueno, esto le va a dar mucha más visibilidad. El documento no es más que un documento, mientras que una publicación es una publicación en la revista. Y en este momento estamos trabajando en este tema. Hay muchas preguntas sobre temas de antiagregados y anticoagulados, si hay que esperar, si hay que dejar, si recomendáis. Yo creo que Eva lo ha dejado claro. Estos marcadores, Eva, están validados en pacientes, y los estudios incluyen pacientes antiagregados y anticoagulados, y si los pacientes antiagregados y anticoagulados tienen los marcadores TBI que son negativos, estos pacientes, si no tienen clínica, yo creo que no hay que olvidar que la clínica tiene que ser paralela. Si el paciente está sin clínica y está bien, ha tenido un traumatismo y son negativos, estos pacientes tienen los dos marcadores negativos, un valor predictivo negativo prácticamente del 100%, con lo cual se pueden ir a casa con las recomendaciones que le damos a cualquier traumatismo sin necesidad de hacer TAC. ¿Que tenemos preocupación? ¿Es así, Eva?
Que hay clínica, lógicamente, lo que manda es hacer el TAC, que es el gol estándar. Efectivamente. Yo creo que aquí lo prioritario es si el Es paciente buscar la está causa, asintomático. hay Efectivamente. que buscar la causa del traumatismo craneoencefálico. No es el primer traumatismo craneoencefálico que nos llega a nuestras urgencias de neurotrauma por un infarto de miocardio. O sea, Infarto de hay que buscar la miocardio, causa. por ictus que ha tenido. Esta mañana yo vi un Efectivamente. paciente efectivamente que sabía que en el domicilio y se había un golpe y al final lo que tenía un ictus, pero el paciente como estaba estuporoso no nos hablaba, es decir, que bueno, es muy importante ver el estado en que está el paciente. Pero yo quiero recordar que esto los estudios están hechos con pacientes antiagregados, anticoagulados y en pacientes seniles, que también es otra pregunta que hemos recibido. Oye, en pacientes de más de 80 años, en el que va en aumento, estos marcadores se están comportando bien, es decir, que sirven y están validados también en estos grupos de edad, donde además efectivamente es lo más frecuente. Ahí, Paco, si quieres puedo hacer yo una puntualización, Sí. y es que efectivamente en todos los pacientes mayores de 65 años, y conforme va subiendo el rango de edad, pues mayores de 80, mayores de 90, en eso siempre antes pedíamos el TAC craneal y ahora pedimos marcadores TBI. En la mayoría siguen saliendo elevados, con lo cual vamos a hacer realizar el TAC craneal, pero si podemos evitarlo en algunos, pues ya lo hemos evitado. Tened en cuenta que los pacientes mayores tienen mayor fragilidad a nivel capilar, con lo cual la hemorragia intracraneal en ese rango de edad son muchísimo más frecuentes que en gente joven con mínimos traumatismos. Si de todas formas íbamos a hacerle el TAC craneal y podemos evitarlo con los marcadores, ya es una ayuda de por sí que nos da. Entonces, yo lo que recomendaría a todo el mundo que empieza a usar los marcadores de daño cerebral es que no tengan miedo, que está avalado científicamente, efectivamente, que hay estudios realizados y que cuando los marcadores son negativos excluye la lesión, sobre todo si se acompaña de una clínica, pues eso, de que no tiene focalidad neurológica, sobre todo lo que manda el estado del paciente. Sí, efectivamente. Bueno, preguntan si con esto hemos encontrado que reducimos el tiempo de espera en observación. Obviamente sí, si son negativos. Se reduce no solo la no realización del TAC, sino el tiempo de espera de ellos en observación. ¿Cuánto tiempo tardan los biomarcadores en elevarse? Bueno, ya lo hemos visto. El UCH prácticamente inmediatamente. Por eso utilizamos la combinación de dos. Y el otro, el glial, tarda un poquito más, la proteína glial. Entonces, bueno, el tiempo que nos llegue, y ya habéis visto que incluso lo siguiente es plantearse hacer un point of care, es decir, oye, yo estoy en un pueblo, yo estoy en una ambulancia, ha habido un accidente de tráfico, no es un traumatismo moderado y grave, el paciente está asintomático, le hago sus marcadores y en el point of care si nos dan negativos, la intención es que esos pacientes no haya que desplazarse al hospital. Hay una pregunta que nos preguntan que es muy interesante, que dice, y esta se la hago a Eva porque ya hablamos en SEME sobre esto, dice, ¿no habéis contemplado que los pacientes con glagos de 15 y asintomáticos el alta directa? Nosotros se la damos. Claro, ella me dijo, creo que habéis cometido un error poniendo esos dos asteriscos que habéis puesto, que se puede contemplar un TAC o se puede contemplar el uso del biomarcador. Bien, yo voy a explicar esto porque esto quizás, y con Fran me puede apoyar en esto, fue el punto de más debate. La intención es que tenemos que los hospitales se adapten a estos marcadores. Igual que Eva tenía un poquito manga ancha para, en las dudas, hacerle TAC o no hacerle TAC a pesar de los biomarcadores, o hacerle biomarcadores o no, bueno, dejamos la ventana abierta. La intención es que se hagan así, pero tampoco queremos cerrar el campo, queremos que la gente tome confianza. Por eso lo hemos puesto como punteado, como diciendo, mira, si a pesar de todo, si tú no te lo crees, si tú estás preocupado, hazle el TAC que ya irás cogiendo confianza. Y eso es lo que contemplamos. Y lo mismo, oye, si el paciente ha dado un glago de 15 y tienes dudas y tú te quedas preocupado, ve cogiendo confianza. Y es por eso por lo que incluimos estas dos, que yo se lo expliqué a Eva, que igual que ella en su hospital hasta que ha cogido confianza, para que sea abierto. La intención es que esto se vaya quitando. Es decir, que estas dos opciones de hacer marcadores en pacientes que no tienen indicación o hacer un TAC en un paciente con marcadores TBI negativos, pues no haya que hacérselo. Pero bueno, lo dejamos un poquito abierto. No sé si sí, de hecho, Paco, gente que viene a un hospital preocupados por su golpe en la cabeza, que tú dirías, pues no le hago un TAC craneal, pero dices, y lo ves que no se van tranquilos, tú le haces los marcadores de daño cerebral, los TBI, y cuando le dices que son normales, se van totalmente tranquilos, totalmente confiados de que ya tienen algo objetivo, algo que le han dicho, oye, pues me han dicho que estoy bien.
que no tengo ninguna lesión a nivel intracraneal con unos marcadores que tenemos. Eso sí lo estamos notando nosotros con los pacientes, están muy satisfechos con la prueba. Cuando tú le dices también a los familiares, le hemos hecho esta prueba y ha salido negativo, con lo cual descartamos. Nadie nos solicita el TAC craneal, ni se plantea el que sea necesario realizarlo. Entonces yo creo que sea una herramienta para estos pacientes, aunque tengan el GLACO 15 sin focalidad y sin factores de riesgo, que pueda haber compañeros que tengan la duda, como el que planteaba yo de 15 años, que se le pide un TAC craneal, que a lo mejor otro hubiésemos dado el alta directamente, pues este compañero, pues bueno, decidió, como no están todavía aprobados por IFDA en menores, realizarle el TAC craneal. ¿Hay alguna pregunta sobre el uso Bueno. de repetir biomarcadores, como si fuera una curva de troponina? Bueno, nosotros no lo hemos contemplado esta opción porque se elevan muy precozmente ambos dos y que estamos en las primeras 12 horas. Y también hay preguntas de después de 12 horas. Después de 12 horas, lo publicado es no hacerlo, es decir, hay que hacerlo en las primeras 12 horas. Si el paciente tiene más de 12 horas, hay que actuar como hemos actuado siempre, en función de nuestros criterios clínicos y decidir en función del grado que tenga, hacerlo. Algunas preguntas también que me dicen, oye, para los servicios que no tengamos estos biomarcadores, ¿recomendáis que se comuniquen con...? Pues sí, claro, que se comunican con el laboratorio, con AVO, que hablen con ellos. Yo creo que el laboratorio estará dispuesto a ir incrementando todos los servicios, la posibilidad de ir implementando estos biomarcadores, que yo creo que va a ser una agilidad y un cambio importante hacerlo. Ahora no han dicho. Hay una pregunta también, Fran. Oye, cuando los biomarcadores son positivos y el TAC normal, ¿cómo lo interpretamos esto? Marcadores positivos, TAC normal. ¿Qué me decís? Bueno, sí, es depende que... del nivel, de cómo estén elevados. Entonces, si están mínimamente elevados, el paciente, vuelvo a repetir, no está sin focalidad neurológica, pues se puede plantear, si no está muy elevado, dar el alta con vigilancia neurológica. Ahora, si están bastante elevados, lo suyo sería dejarlo una hora en observación hospitalaria y a lo mejor plantearse repetirle el TAC craneal más adelante. Claro, porque... sí, sí, si me permitís, vamos a hacer alguna incidencia. Es que está claro que el uso de los biomarcadores para lo que está aprobado por la FDA y la EMA está bastante claro. Y luego, todo lo demás, hay preguntas aquí sobre la enolasa, sobre otros biomarcadores. sí. O sea, algunos biomarcadores, o sea, en el mundo de los biomarcadores en sangre, de lesión cerebral y también de cualquier patología cerebral, es ahora mismo, vamos a decirlo vulgarmente, la caña. O sea, hay como 250.000 publicaciones de todo lo que se puede imaginar. O sea, y en el caso del daño cerebral por lesiones, por traumatismo craneoencefálico agudo, hay más, no son estos, pero los únicos que están validados y están aprobados por la FDA y la EMA son estos y la S100B. Y la S100B se ha visto que por su comportamiento tiene un periodo de... Tres primeras horas. 3 Pues primeras tiene que llegar horas el paciente. y aparte pues porque también se eleva si por ejemplo tiene una contusión muscular y demás, se puede elevar. Entonces, está claro que ahora mismo estamos en un periodo en el que tenemos muy claro, y bueno, la experiencia de Eva, que ha sido magnífica y estupenda, nos lo está corroborando en lo que es la práctica real, y luego tenemos un amplio espectro de saber qué vamos a hacer cuando, por ejemplo, lo que tú has dicho, si un biomarcador es positivo y el TAC es negativo, es que puede ser que haya una lesión cerebral no detectable por TAC, una lesión intracerebral que no sea una lesión intracerebral a lo mejor aguda que tengamos que manejar de una manera neuroquirúrgica o con un manejo de observación. A lo mejor es una conmoción cerebral, como hemos visto en el artículo del Lancet, que valores positivos, sin el TAC negativo, sin una lesión intracerebral aguda, pueden ser valores predictivos para desarrollar el síndrome postconmoción después, posteriormente. Ahora, por ejemplo, por el tema del síndrome de postconmoción, quiero hacer un inciso, que se están valorando la implantación de unidades de daño cerebral, porque esto está suponiendo un problema de salud importante, porque las secuelas de un traumatismo craneoencefálico sin ningún hallazgo en el TAC
y a lo mejor la mayoría no se hacen resonancia ni se hace seguimiento apropiado, pues oye, estos pacientes se dejan en el limbo, todavía están en el limbo. Entonces ya en algunos países están promoviendo la unidad de daño cerebral, en el que estos pacientes se siguen, se le hacen a lo mejor pruebas de imagen, se le hacen terapias para el tema de las secuelas de los daños post conmoción. Pero bueno, yo es que me ha llamado la atención mucho una pregunta de Carmen del Arco, que en los casos que ha puesto Eva, por ejemplo, ahí ella pone que me llama la atención que no se le ven en lesiones como el ictus o las lesiones crónicas. Es que yo creo, Eva, por favor, corregirme si no le voy a dar la respuesta correcta a Carmen. Es que estos biomarcadores, como hemos dicho, el pico máximo, como si dijéramos, son las 12 horas. A lo mejor si un ictus tiene más tiempo de evolución, a lo mejor estos biomarcadores, no, aunque pueden que sean muy sensibles para una posible injuria cerebral, pero puede que ya a lo mejor pues si es una lesión crónica, como hemos dicho, a lo mejor este biomarcador no está elevado. O sea que las indicaciones de estos dos biomarcadores específicamente Sí, son Fran. muy para lo que es el entorno del traumatismo craneoencefálico leve, y eso es lo que nos hemos enfocado en el documento de consenso. Traumatismo Además, craneoencefálico bueno, leve y en las 12 horas. O sea, después ya, como yo digo, yo quisiera investigar sobre cómo se compara con la resonancia. Me gustaría hacer lo que hace Eva, que es mirar, a ver, incluso correlacionar la tremenda elevación que hay de los biomarcadores en la fase aguda, que se ha correspondido con lesiones intracerebrales que al final una incluso causó la muerte. O sea que ahora el espectro para esto es infinito, y yo creo que es nuestra obligación, yo creo, para ver, como cualquier científico, como médico, pues seguir viendo la evolución de esto. Pero lo que hemos intentado en el documento de consenso es, con la evidencia que tenemos, intentarlo ponerlo en la práctica, y bueno, pues Eva nos ha demostrado pues que, pues fijaros, con lo coste efectivo y lo beneficioso que es para nuestros pacientes, que es lo básico, ¿no? sí, yo quería hacer una puntualización y responder vamos, varias cosas, pues las preguntas que están eso de si lo hemos visto en ACV que sale negativo. Efectivamente, uno de los casos que he presentado, un ACV instaurado sobre la marcha, en los cuales los marcadores los teníamos negativos. Estas proteínas tenemos la suerte de poner a analizarlas en sangre periférica precisamente por eso, porque de su ubicación en astrocitos y en la glía pasan directamente por rotura de la barrera hematoencefálica al torrente sanguíneo. Entonces, las preguntas que hacíamos de si están en líquido cefalorraquídeo, claro que lo podríamos analizar en líquido cefalorraquídeo, pero es que en un traumatismo craneoencefálico no se nos ocurre hacer una punción lumbar por las contraindicaciones que tiene. Entonces, esa es la suerte de estos biomarcadores, que se elevan tras un daño cerebral por rotura de la barrera hematoencefálica, y eso permite que estas proteínas salgan al torrente sanguíneo. Por eso podemos analizarlas y por eso las tenemos disponibles, y por eso se analiza este tipo de proteínas en sangre, por la combinación de ambas, de la GFAI y de la UCH. Yo, si me permitís, por ir cerrando el tema, que ya son las 1:30, era la hora que nos dimos para terminar, insistir en dos aspectos para centrarlo. Fijaros que hablamos de traumatismo craneoencefálico leve. Muchos de los casos que Eva ha presentado aquí, en nuestro consenso no se contempla hacerle. Esto es como el infarto que eleva el ST. No lo hacemos troponina, sabemos que tiene que ser hemodinámico. El paciente que tiene un glaco por debajo de 13, no hay que hacerle marcador, hay que hacerle un TAC y ver las lesiones que tiene. Lo digo porque ellos entraron en una fase un poco a ciega y viendo por dónde van, pero yo creo que el consenso va a delimitar bien a quién vale la pena. Segunda cosa muy importante, es como el dímero D, su valor es predictivo negativo, es decir, lo que nos interesa no es si es positivo o no, es si el paciente tiene ambos marcadores en las primeras 12 horas negativos. Si tiene un glaco entre 13 y 15, los marcadores sean negativos, tengan la edad que tengan, estén antigregados, anticoagulados y son negativos, tenemos un valor predictivo negativo de cerca del 100%, 99,5%, de que el paciente no presenta ninguna lesión. Y ahí es donde incidimos. Y después, al igual que en el infarto, yo puedo tener troponinas negativas, pero tener una angina estable. Oye, es muy importante la clínica acompañante. Si el paciente, a ver si tiene otra cosa, y estamos empeñados en el biomarcador, y la consecuencia ha sido de que se ha caído, se da un golpe y hay algo detrás. La clínica hay que no olvidarla junto con el uso de biomarcadores. No sé si os parece bien este tipo de aclaración, pero yo lo digo un poco por centrarnos. Y hay una pregunta, Eva,
que si está hecha, que dice, pese a que en nuestro hospital tenemos una serie en la que el 100% de los marcadores realizados con traumatismo craneoencefálico en anticoagulados son positivos, me ha llamado la atención la evolución del caso expuesto por la doctora Gutiérrez en una paciente anticoagulada con marcadores y TAC inicial correcto y la evolución pastoral con TAC patológico. ¿Qué papel puede tener la aceleración en la observación versus repetición programada del TAC? ¿Realmente un marcador negativo en anticoagulado evitará el TAC? ¿Qué valor predictivo negativo tiene la cohorte anticoagulada? Muchas gracias. Es que eso hay que hacer más estudios. Realmente no hay estudios en anticoagulados ahora mismo. Entonces, eso de la experiencia Incluyen que anticoagulados con trauma craneoencefálico leve. Incluyen sí. anticoagulados con traumatismo craneoencefálico leve en los estudios que hay. Y aparentemente, si el valor predictivo negativo es un factor de que no. Pero cuidado, vuelvo a decir, contemplamos que si el paciente tiene clínica, si el paciente no se encuentra bien, sabéis que hay sangrados que no son inmediatos, hay subdurales que son en un segundo tiempo. Es decir, que no vamos a descubrir la medicina con un marcador. Hay que verlo en el entorno y eso no lo podemos olvidar. Yo creo que es muy importante ver cómo está el paciente junto con el valor. En los estudios donde se publicaron en New England estos marcadores, se vieron en pacientes mayores y en pacientes anticoagulados y antiagregados. Y me preguntan, ¿por qué no se eleva ningún ictus agudo? Bueno, la verdad que también hay alguna pregunta al líquido cefalorraquídeo. Bueno, no hay, se están estudiando muchas facetas sobre esto, se están estudiando muchos biomarcadores. Nosotros nos hemos centrado en lo que se ha publicado y en lo que se ha probado, que es el trauma craneoencefálico. Trauma craneoencefálico leve, vuelvo a insistir. Es decir, con glaco por encima de 13. Y bueno, y yo creo que es un campo que se está empezando, que seguro en unos años vamos a ver muchas más indicaciones y muchas más posibilidades de uso en distintos entornos. El síndrome postconvulsional, conmoción, el ictus y tantas otras cosas, pero bueno, inicialmente nosotros nos hemos basado en lo que está publicado, lo que está aprobado por la agencia reguladora y sobre eso hemos hecho el consenso que espero que hayamos aclarado y hayamos dado un poquito de luz sobre este tema y os animamos a que lo incorporéis en los distintos hospitales para que entre todos vayamos intercambiando opinión. Vuelvo a insistir que pronto estará colgado en la página web y que el siguiente paso es una publicación sobre este tema. Y no sé si queréis puntualizar algo por cerrar ya el webinar, Fran y Eva. Sí, yo puntualizar a colación de una pregunta que el tiempo de resultados es aproximadamente 20 minutos, corrígeme, o 15-20 minutos en el ámbito hospitalario. 27 sí, tenemos perdón. nosotros. 27. Lo he leído y no le he contestado. Y que el point of care llegará. Todavía no hay una pregunta ahí sobre cómo puede ser tan rápido. Es que el point of care todavía no tenemos. Este test se hace ahora mismo en plasma, no en sangre total, con lo cual no está disponible en las tiras reactivas de point of care, pero estará y esperemos. Y hay que centrifugar la sangre y por eso no se puede hacer todavía en point of care. Tiene que ser un entorno de laboratorio, pero que llegará y eso también será un antes y un después. Pero como dice Paco, ya para concluir e incidir, es que todavía nos queda mucho camino, pero nos hemos enfocado en lo que ha dicho Paco. Esto es valor predictivo negativo, el dímero D cerebral, si dijéramos, me encanta lo del dímero D cerebral, en el traumatismo craneoencefálico leve, muy específico. Esperamos que cuando tengamos publicado el consenso esté disponible para todos y seguro que yo creo que intentaremos que los conceptos los tengamos todos bastante más claros y espero que hayamos podido contribuir a aclarar más contextos, más conceptos y a que la medicina moderna pues tenga que empezar en algún sitio. Gracias a todos. Eva, ¿tú quieres comentar algo más? No, ya está, daros las gracias a todos. Muy bien, pues cierro yo la mesa agradeciendo a los dos magníficos exponentes por sus magníficas ponencias. La verdad que espero que hayamos aclarado algunas de las dudas. Como ha dicho muchísimo Fran, queda mucho por aprender, mucho por intercambiar. La medicina es así y esto es el punto de partida que espero que esté usando todo y que podamos intercambiar. Agradecer a Avos otra vez y agradecer a SEME su colaboración. Y bueno, creo que esto quedará colgado en la página web de SEME en YouTube para aquel que quiera verlo. Y bueno, nos brindamos el grupo que cualquier duda, cualquier pregunta, a través de SEME, a través de las direcciones que tenéis, trasladando, intentaremos ir dando un poquito de luz sobre este tema. Y nada más, terminamos ya, no hemos excedido
10 minutos, perdonad, pensábamos terminar a las 18:30 y son las 18:40, pero yo creo que valía la pena contestar a la mayoría de las preguntas. Han quedado algunas preguntas de todas formas por hablar, pero bueno, así no tendremos más posibilidades de interactuar. Y nada más, muchas gracias y cerramos aquí.